Hola, buenas tardes. Quien habla y saluda es Héctor León. Nos encontramos aquí con el compañero y colega profesor Martín García Parra. Ambos somos docentes del Instituto de Filosofía y hemos acordado un pequeño diálogo. Él en su calidad de profesor de ética del instituto y un servidor en calidad de coordinador del área de educación a distancia. Martín, buena tarde. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. La conversación que queremos tener eh, quiere ser un pequeño ejercicio de diálogo introductorio a la pregunta por la bioética, particularmente en su perspectiva contemporánea, para que podamos esclarecer qué se entiende por la bioética del siglo XXI y cuáles podrían ser algunos de sus dilemas fundamentales. Tendríamos que empezar por el principio, esclarecer qué es la bioética. Martín, en ese sentido, en tu lectura, en tu perspectiva, ¿qué es la bioética? ¿Cómo la entiendes tú como profesor de filosofía, como alguien que ha estado en este terreno durante, pues no sé si unos 8 o 10 años? Yes. Bueno, yo el recorrido que llevo unos cuantos añitos, creo que es una disciplina que en sí misma se define, puede ser sencillamente ágil, es decir, si tú tomas la bioética, la etimología, pues dices bios y ética, y pues va por ahí, ¿no? Del tema de la ética de la vida, pero cuando se va complejizando, se va entrando un poco más en esta disciplina, pues no es tan sencilla como hablar solamente de la ética de la vida. ¿Qué entendemos por vida? ¿Qué entendemos por bios? ¿Qué tipo de bios entendemos? ¿Qué tipo de ética? ¿Qué tipo de ethos está de fondo? ¿O qué tipos, solamente en singular? ¿Qué tipos de éticas están en fondo en esta disciplina? Y esta complejidad, pues, trae a colación, yo creo que varios puntos transversales en cuanto a este ámbito, ¿no? Yo creo que el punto más transversal o el eje transversal de la bioética es que es una disciplina dialogante, es una disciplina que intenta dialogar y deliberar sobre asuntos, dilemas morales que se ponen en tela de juicio en cuanto entra la temática de la vida, tanto vida humana como vida en general, no solamente como animales humanos, sino también como animales, como ecosistema, como cualquier ser vivo que entre, ¿no? Y qué es lo que nos repercute a nosotros como seres humanos, de tomar cierta actitud proactiva hacia estas cuestiones y cómo poder defender, cómo poder deliberar sobre ciertas circunstancias en las cuales pues están en boga pues derechos de animales, derechos de seres humanos, situaciones complejas y sobre todo decisiones peligrosas, decisiones difíciles que se tienen que tomar en cuanto se presenta un tipo de dilema moral. Sabemos que un dilema moral pues siempre tiene al menos dos salidas o al menos dos perspectivas que están un poco mm, quizás no alejadas, pero sí que pueden surgir diferentes vías hacia donde tomar una decisión. Incluso el hecho de no querer tomar una decisión ya es una decisión en sí misma, ¿no? Entonces, aquí está el tema de la bioética, ¿no? En qué tipo de decisiones complejas se van tomando acerca de la vida, o acerca de este bios más genérico, ¿no? Yo creo que esto es la bioética y en la actualidad, pues es un diálogo interdisciplinar que intenta en su mayoría ser deliberativo, intenta deliberar sobre qué tipo de acciones son las más óptimas o qué tipo de sugerencias deliberativas son más óptimas según qué casos, según qué situaciones, o más genéricas, qué tipo de principios, qué tipo de dilemas, qué tipo de cuestiones nos proyectan hacia un tipo de moralidad o un tipo de intervención, un tipo de deliberación. Tienes el micrófono. Esto que dices, Martín, es interesante en varios sentidos y desde diversas perspectivas. La primera es porque nos sitúa, dices tú, el problema es, la bioética es el bios, ¿no? La defensa, el cuidado de la vida.
Y señalas ahí dos temas que son relevantes: el tema del cuidado, la protección de la vida en su generalidad, ¿no? Los seres vivientes, quiero entender, los seres animales, ¿no? En ese sentido, a ver, una consideración. Ordinariamente hemos pensado a la bioética en una perspectiva marcadamente antropocéntrica, ¿no? Es decir, siempre se ha entendido, incluso hay una suerte de confusión de la bioética, entendida como esta bioética fundamentalmente clínica, ¿no? Que incluso se confunde entre bioética y ética médica, esta ética que está claramente correlacionada con lo que ordinariamente llamamos la ética de los confines de la vida. Y parecería que entonces la bioética se reduce en algún sentido en una perspectiva, por ejemplo, de autores, de pensadores como Potter, Heidegger, eh, ellos médicos que buscaban definir, tal y como sucedió después con el principialismo, un conjunto de principios para el ejercicio de los profesionales de la salud en el cuidado de la vida, ¿no? Mm. Pero parece, con lo que estás diciendo, que no es así. Y si te estoy entendiendo, la bioética tendría que ver con este antecedente más de este pastor protestante alemán, Fritz Jars, la bioética como un asunto de la vida y su cuidado no solo con los seres humanos. Es decir, ¿se requieren estas precisiones? ¿Hacia allá va, apunta la definición que haces? Sí, se requieren estas decisiones, dado que, digamos que durante algún tiempo, en cuanto se fue formulando la disciplina de la bioética, pues digamos que los referentes o se toma como el primero que escribió el término, que intentó definir el término bioética fue eh, Russell Potter, en este libro Bioética como puente del futuro, como puente entre dos ciencias, ¿no? Y químico, biomédico, que estaba por ahí situando esa bioética desde un ámbito muy particular. Para él situaba la bioética como ese puente entre dos ámbitos, entre dos saberes, y era necesario que naciera desde aquí. Y a partir de ahí, pues se ha ido formulando la bioética con pensadores, como bien dices, como André Hellinger y Daniel Callahan en Estados Unidos, que forman dos institutos sumamente importantes en el ámbito de la bioética, que es el Instituto Kennedy, ya tenía fondos económicos muy importantes que lo sustentaron, o el Hastings Center también en Estados Unidos, que tenían fundamentalmente un ámbito médico, y con dos institutos potentes que estaban en ese ámbito en los años 60, reformulando y formulando esta disciplina de la bioética desde un ámbito médico, porque había una revolución en la medicina, empieza a formarse esa revolución de la idea del paciente que tiene un poco más de voz activa ante sus decisiones en el ámbito médico. Entonces, desde esta perspectiva, pues la bioética parece ser que entra o se empieza a hablar de que la vida, eh, esa preocupación por la vida, pues se sitúa sobre todo en la preocupación de la vida humana y cómo el paciente tiene que tomar esas decisiones y cómo fortalecer esa relación médico-paciente o esa relación más activa o esos agentes morales que están en ese ámbito más bien sanitario. Y aquí es donde empieza un poco la revolución en los años 60 y se empieza a fundar, y después incluso hay alumnos, por ejemplo, en España, el francés Abel, que es uno de los grandes fundadores de la bioética española, pues también es un alumno de Heidegger y vienen por toda esta rama. Sin embargo, poco a poco pues, se va estudiando más y se sabe que la bioética no proviene solamente de estos autores, de Potter, nos nació con Potter, digamos, que viene mucho más atrás. Y viene más atrás con este pensamiento que bien lo mencionas, de un ámbito más de cuidado por el bios, cuidado por la vida en general. Es que a veces yo creo que como seres humanos nos perdemos en que hablamos de vida y parece ser que tenemos una cierta máscara, unas ciertas gafas de visión que nos dicen vida, pues vida humana. Parece ser que hacia allá vamos, ¿no? Y los problemas son de la vida humana, y solamente aquí. Y yo creo que la bioética
no se sitúa solamente en los problemas de la vida humana, sino en los problemas en general de la vida. Es cierto que el ser humano, ya lo dijo Hans Jonas sobre todo, es un agente moral que tiene esa proactividad de poder tomar decisiones en general, no solamente para el ser humano, sino en general para todo lo que se considera como vivos, ser vivo. Entonces aquí está ese cuidado por el ser vivo, ese cuidado por la vida. Y está claro que los seres humanos son partícipes y son agentes morales, tienen esa capacidad ética, moral de poder tomar decisiones y poder deliberar. Ahora bien, no somos los únicos privilegiados de esas decisiones, sino que hay otros seres vivos que también deben tomarse en cuenta en estas decisiones. Y en ese sentido hay que emplear un poco más los horizontes. Es una cuestión muy importante y que cada vez se va haciendo más. Hay que ampliar más los horizontes de las comunidades morales, no solamente hablando de seres humanos, sino hablando de más seres vivos. Yo creo que en el diplomado se podrá ir viendo poco a poco más y la biótica nos da ese hincapié. Incluso los seres humanos se pensaron solamente como un tipo de seres humanos. Pues la definición de persona pues va hacia un tipo de persona, ¿no? Y eso se puede debatir más. A veces no se incluye a todos los seres humanos, a veces se incluye a los seres humanos capaces, que tienen ciertas capacidades de decisión, ciertas capacidades de poder actuar en la vida, pero a veces otro tipo de seres humanos que no tienen esas capacidades, esas competencias, pues están como de un lado aparte. Y eso también era olvidado. La biótica, pues, apertura a esos nuevos ámbitos, ¿no? Y eso es uno de los ámbitos que creo que puedan tocar en este diplomado, ¿no? Esto que dices es importante y como bien señalas, tendremos en un mediano plazo un programa de diplomado en introducción a la bioética y sus dilemas contemporáneos. El planteamiento que señalas ya nos sitúa en una clara distinción entre esta que podría ser la bioética clásica de corte más antropocéntrico y esto que ahora señalas, que nos sitúa justamente en otro escenario, ¿no? Con otros debates, con otros problemas, ¿no? ¿Cuál dirías que serían como algunos, por lo menos enunciados, de estos dilemas contemporáneos? Yo no sé si esos dilemas contemporáneos están atravesados por el hecho de que debemos reconocer una pluralidad y para un mundo plural y diverso se requiere no una bioética confesional, sino una bioética laica, por ejemplo, secular, que mire con perspectiva, si no universal, porque eso es complejo, sí, con una perspectiva global. ¿Qué dirías respecto de si la pregunta fuese cuáles son algunos de esos dilemas? ¿Tienen que ver con estos terrenos, estos campos como la zoética o la ecoética? ¿Por dónde en tu lectura y perspectiva van estos dilemas? Creo que el baluarte o el eje siempre va a ser el diálogo, ¿no? Y entonces es el diálogo interdisciplinar, es un diálogo que aperture no solamente diferentes disciplinas, sino diferentes tipos de perspectivas en este ámbito de la bioética, que nos aperture no solamente a pensar solamente en el antropocentrismo, sino a pensar en diferentes tipos o complejidades en los seres vivos y cómo el ser humano ha situado y ha generado ciertas condiciones extremas o condiciones adversas para otros seres vivos. Y entonces habría que emplear esos horizontes morales. Y no habría que pensar a otros seres vivos como seres instrumentales, sino como seres que quizás tengan un tipo de valor. Y aquí es una apertura, ¿no? En ese sentido, todo el ámbito del zoocentrismo, el ámbito del biocentrismo, ampliar más esos horizontes son importantísimos, ¿no? Y en un ámbito incluso, digamos, la pugna que tienen hoy en día la técnica y la ciencia biomédica y la robótica y toda la llamada inteligencia algorítmica o los algoritmos artificiales que se están generando a gran escala, una gran escala, pues generan nuevos debates morales. ¿Qué tipo de estereotipos, qué tipo
maneras de ver al ser humano y maneras de ver a los seres vivos se están dando, ¿no? Pero no solamente es el ser humano, sino más en general. Hay animales que pueden ser transgénicos o hay, pues, todo ese tipo de ambientes, ese tipo de decisiones, pues están en la vida contemporánea. Y tenemos que tener como pilar, yo creo que la biótica aquí nos da cabida para dialogar, para tener una mentalidad crítica, analítica, de diálogo, que aperture, como bien dices, una biótica más bien civil, que apertura diferentes perspectivas, que nos afronte, siempre como un poco de teniendo ese respeto por la vida humana, la vida en general, y poder dialogar para tomar deliberaciones lo más óptimas posibles para un bienestar, e incluso para una seguridad de todos. O sea, incluso si lo tomamos a Han Jonas, pues para una responsabilidad futura, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede pasar el día de mañana? Entonces estamos en este ámbito, ¿no? Esto último que dices es importante porque Jonas, así como otros autores, nos han hecho ver la importancia de una bioética ampliada en el sentido de no reducir las decisiones, las deliberaciones a este clásico principialismo, beneficencia, autonomía, no maleficencia, justicia, sino ampliar otros criterios, otros principios, como el principio de responsabilidad y otras perspectivas. Lo que señalas es importante porque justamente nos sitúa frente a muchos problemas, muchos dilemas. El asunto de la tecnología cada vez más relevante. Si juntamos tecnología y manipulación genética, existe la posibilidad de injertos cerebrales, de chips, ¿no? De nanotecnología, con la posibilidad de que eso nos resuelva muchos problemas, la transferencia, la generación de datos. Hoy sigue la pregunta de si en un corto tiempo vamos a poder manipular la vida para que podamos vivir ya no 60, 70 años, sino 100, 140 años. Y la pregunta es si eso sigue siendo vida. Seguramente sí. ¿Qué tipo de vida será? Si es una vida de calidad o es una vida digna. Conceptos, categorías que están en juego. Eh, Estos y otros muchos elementos seguramente son los que se ponen en juego cuando nos hacemos la pregunta por los dilemas, los problemas bioéticos contemporáneos. Pues no sé si quieras decir algo más sobre por qué sería relevante una mirada desde esta perspectiva en siglo XXI, segunda década del siglo XXI. Yo creo que es sumamente importante, aunque estemos en un siglo en el cual hay cierta educación, hay cierta pedagogía, hay ciertas corrientes que nos aperturan a más diálogo, sigue habiendo ciertas razones, ¿no? Y sigue habiendo ciertas dudas acerca de qué tipo de decisiones puedo tomar, qué tipo de perspectivas puedo tomar ante ciertos dilemas morales, tanto de la vida humana como el ámbito más general. Y yo creo que la bioética sigue dando estas herramientas para que las personas pues tengan es otro tipo de componentes, otro tipo de herramientas de cara a poder, por ellos mismos, o en su círculo, en su ámbito disciplinar, de trabajo personal, puedan decidir y tomar decisiones o tomar deliberaciones óptimas, ¿no? Ante esas ciertas circunstancias que tienen, ¿no? Y yo creo que la bioética es muchas veces para esto, ¿no? Y aquí es un poco lo que se apertura, ¿no? Esta necesidad de diálogo, esta necesidad de formarse, esa necesidad de aperturar un poco más la mentalidad crítica, ¿no? Pues, Martín, muchas gracias por este diálogo que nos permite en un vuelo de pájaro tener una mirada sobre lo complejo que representa la bioética y los muchos problemas que nos atraviesan en esta segunda década del siglo XXI. Muchas gracias por este diálogo, por esta conversación en función de este programa de introducción a la bioética y sus dilemas contemporáneos. Gracias. Gracias, Héctor.